bienvenidos a otro video del huerto. Hoy vamos a hacer otro video de la serie Trucos y consejos en el gallinero, en el que usamos nuestros recursos, los que tenemos a la mano, para solucionar problemas o situaciones. Muchas veces no son como problemas, sino son detalles que hay que mejorar, y muchos de estos los podemos hacer siendo creativos y reutilizando o reciclando, que también es algo muy importante, al menos para nosotros. Y hoy vamos a arreglar una situación con la puertita del gallinero, y la vamos a hacer con un tenedor desechable, un tenedor de plástico. Y es que nuestro gallinero tiene dos puertas, una más grande en donde cabemos nosotros con la carretilla para poderlo limpiar, y una puertita pequeñita por donde las gallinas tienen acceso a su terreno, a su corral o su área de gallinas. Y bueno, ahora les voy a mostrar cómo vamos a solucionar esta situación con un tenedor de plástico. Quédense en el video para ponernos creativos. Ojalá les guste. Suscríbanse a nuestro canal, síganos en el Huerto de Azul en Instagram también, y muchas gracias por todo su apoyo. Bueno, vamos entonces a solucionar esta situación. Y bueno, primero, ¿cuál es la situación? Esta es la puertita de acceso para las gallinas, de acceso al gallinero, desde su corral, desde su área de gallinas hasta al gallinero, por si quieren venir a tomar agua, a comer o a poner un huevo. Y la situación es de que esta puertita se tiene que mantener abierta para que tengan acceso a las gallinas, pero a veces el aire o las gallinas mismas que están corriendo asustadas o solamente jugando, la dejan que se cierre y las gallinas ya no pueden entrar. Entonces había que idear como un artilugio, un artefacto para mantenerla abierta. Y bueno, lo más fácil sería acomodarle algún cordón para amarrarla, pero cuando la queremos cerrar desde adentro se torna un poquito más difícil, y entonces es por eso que ideamos el Tenematic 2000 el tenedor. Y bueno, vamos a ver entonces ahora cómo hicimos este artefacto para mantener esta puerta abierta y que la podemos cerrar desde adentro fácil. Y para esto vamos a necesitar el tenedor de plástico, que ya les había dicho, es un tenedor desechable como todos. Vamos a necesitar un encendedor, y esto es porque vamos a calentar el tenedor un poco para poderlo doblar, para poderlo manejar y hacer este cerrojo, este artilugio. Y también vamos a necesitar unas pinzas porque hay que cortar un pedacito del tenedor, y ya les explicaré cómo.
Después de cortar los picos de los extremos, los vamos a poner en la malla, justo donde necesitamos el cerrojo, y lo vamos a calentar y los vamos a doblar. Y con mucho cuidado de no quemarnos y de no incendiar el gallinero, los vamos a ir doblando. Los vamos a ir enredando en el alambre para que queden como una bisagra. Y así como una bisagra que pueda subir y bajar. Y ahora los picos del tenedor de en medio los vamos a doblar hacia arriba. Los calentamos y los doblamos hacia arriba. Y con mucho cuidado de no quemarnos, los sostenemos hasta que quede en su lugar para que no se regrese el plástico a su estado original. Hay que sostenerlo hasta que se enfría un poco para que tome la forma que nosotros queremos. Y ahora vamos a moldear el tenedor como si fuera un gancho. Y esto para detener la puerta. Y ya que tenemos esta primer parte doblada, vamos a hacer un segundo ganchito en la punta de nuestro tenedor. Bueno, y así quedó entonces, ya solamente le dimos algunos ajustes para que a la hora de que le cerramos por dentro o por fuera o le abramos por dentro y por fuera, solo se atore. Y cuando queremos cerrar la puerta, solo jalamos y listo. Así entonces va funcionando estos ajustes que le dimos. Si se fijan, la punta del tenedor, el último doblez está justo para que cuando nosotros jalemos la puerta, lo levante y caiga y se enganche. Esta es entonces la función del tenedor, para no tener que dar vuelta y amarrar la puertita con un alambre como lo teníamos antes. Y nos funciona muy bien. Hay que ponerse creativos, usar lo que tenemos para no gastar dinero y para no generar más basura. Y bueno, funcionó bien. Para cerrar la puerta, jalamos y no tenemos que estar agachados aquí como lo estoy haciendo yo, solamente porque para hablarles aquí a la cámara. Pero levantamos y listo. Bueno, y si ustedes me preguntan que para qué necesitamos una puerta grande y una puerta pequeña, y si ustedes tienen espacio
y pueden hacer un gallinero amplio. Se los recomiendo mucho que tengan espacio sus gallinas, y una puerta grande siempre nos sirve para entrar con la carretilla para poderlo limpiar, y es muy cómodo entrar nosotros sin tener que inclinarnos o agacharnos o estar ahí a gatas para limpiar el gallinero o para llevarles de comer, para ponerles agua. Es muy cómodo tener una puerta de nuestro tamaño, digamos, en la que nosotros podamos entrar cómodamente, y una puertita pequeña para que las gallinas salgan y mantener la puerta grande cerrada, porque la puerta grande como que invita más a los pajaritos a entrar al gallinero. Aquí en esta zona hay muchos pajaritos y entonces pueden entrar a comer, y está bien si entran a comer, se pueden robar la comida de las gallinas, no hay ningún problema con eso, pero los pajaritos también traen parásitos a nuestras gallinas. Entonces si ellos vienen al agua o a la comida de nuestras gallinas, pues podemos tener ahí una situación de parásitos que no queremos, y por eso es que una puertita más pequeña y más abajo como que persuade a los pajaritos, no los invita tanto como una puerta más amplia. Entonces por eso es que nosotros tenemos estas dos puertas, y si ustedes pueden y tienen espacio, háganlo también, se los recomiendo mucho. Bueno, este entonces fue el video de la puertita, otro más de la serie de trucos y consejos en el gallinero. Ojalá que les haya servido y que les haya gustado, y suscríbanse a nuestro canal para que no se pierdan ningún video desde cómo hemos hecho el gallinero y hemos trabajado en el huerto, y los pequeños detallitos y trucos que hacen que nuestro gallinero cada vez esté como más cómodo para las gallinas y para nosotros, y que tenga un buen funcionamiento, y que nuestras gallinas estén felices y tener huevos de calidad, huevos de gallina feliz, de gallina contenta. Y muchísimas gracias por llegar hasta el final de nuestro video. Suscríbanse, otra vez les digo, porque muchos de los que ven nuestros videos no están suscritos. Entonces por favor suscríbanse, y les agradecemos todo su apoyo a nuestro canal, y nos vemos en el huerto, nos vemos en el gallinero también.